Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean muy bienvenidos todos a la redacción abierta, aquí en el Toro Televisión, donde ya estamos preparados para informaros, opinaros, describiros, enmarcaros la actualidad del día de hoy, que baja medio buena, ¿eh? Y todo eso pretendemos hacerlo con dos principios a los que no vamos a renunciar nunca, que es la valentía y al tiempo el rigor. Y también es absolutamente necesario para que nuestro trabajo pueda estar bien hecho, pues tener un ambiente de libertades en el que la gente viene aquí, se explica en libertad y nosotros escuchamos, atendemos, nos quedamos con lo que nos parezca adecuado, desechamos el resto, o si nos incomoda que no estemos de acuerdo en nada con algún invitado, pues también forma parte de ese espíritu de libertades, el que a veces pues pueda ocurrir eso. Bueno, dicho lo cual, ya verán en 5 minutos solo de ver el programa, ya descubrirán que esto no es clasificable como una telepedro. Hay otras que sí, un montón de ellas. Pronto va a haber una más. Bueno, esto no lo es y enseguida se van a dar cuenta. Bien, hoy empezamos con un invitado, don Adolfo Albistur, al que ya están muy acostumbrados a ver, de Protege tu Vida. ¿Qué nos traes? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Xavier. Pues traemos dos productos nuevos, Xavier, que me gusta explicarlo porque al final, cuando la tecnología va avanzando, pues nosotros también nos tenemos que ir adaptando. Siempre me gusta decir que cualquier cosa que nosotros aquí explicamos, en este caso que yo explico para que mejorar la vida de las personas, ¿no? Porque al final se trata de eso, ¿no? Pocas cosas curan, ¿no? Pero sí que puedan mejorar, ¿no? Y que las podamos hacer de manera cómoda, sencilla en casa, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos dos productos también avalados por su funcionamiento y por su eficacia, por médicos. Entonces, lo primero que me gustaría explicar es este. Este se llama el láser frío-calor. ¿Qué diferencia tiene con cualquier otro aparato que trabaja a través de masaje y vibración, tiene infrarrojo? Pues la diferencia es que tiene frío y calor. Es decir, en muchas ocasiones lo bueno es dar frío y dar calor. Ese contraste es muy bueno tanto para dolor como, por ejemplo, para tratar temas de eliminación de grasa, de eliminación de celulitis, ¿no? Entonces tiene diferentes manípulos, digamos, donde desde la acupuntura, desde el infrarrojo, pues vamos a ir regulándolo. Podemos ponerlo a más revoluciones, a menos revoluciones, que pase el frío, que pase el calor. Rápidamente pasa frío-calor, que es lo bueno, ese contraste, y va a conseguir eso. Por un lado, tema de dolor puntual, es decir, imagínate un dolor... La espalda que me tiene frito. Un codo, un hombro... Bueno, pues este es muy eficaz puntualmente dado, ¿no? Entonces, aquí tenemos por este lado este producto y también me gusta explicar este otro. Fíjate, hoy en día, la gente que sabe que habla de tema físico, de cómo hacer ejercicio, etcétera, ahora se valora más. Antes se valoraba mucho pues, correr, el cardio, ¿no? Lo que llamamos que respirar, el corazón, etcétera. Ahora se valora más a nivel de ya, según vamos avanzando en edad, el tema más fuerza que el tema más cardio. Es decir, que nuestra musculatura no se vaya perdiendo. Hay una patología, vamos a decir, o un desgaste que se llama la sarcopenia. La sarcopenia es que nuestra musculatura con el tiempo va debilitándose, es más hipotónica, ¿no? Y entonces esto daña mucho. Al final todos los huesos van sujetos con nuestros músculos, ¿no? Y necesitamos tenerlos bien, ¿no? Y la gente, según va siendo mayor, pues va ocurriendo esto. Esto no quiere decir, y me gusta decir eso, Xavier, que no, con este aparato que voy a explicar un poquito, no tengamos que hacer deporte, no tengamos que hacer una vida sana, no tengamos que... Es una ayuda que se llama un TENS, un electroestimulador, que lo que hace efectivamente es eso, es decir, a través de una serie de parches que se colocan en diferentes lugares, viene muy bien explicado, nosotros vamos a conseguir con este aparato a electroestimular cierta musculatura. Además, lo que ocurre es que cuando tú electroestimulas un músculo, segrega una hormona que se llama la miosina, que es la hormona muscular, que además la miosina no solamente es que es buena para el músculo, es que se va por todo el torrente sanguíneo y afecta muy positivamente a todos nuestros órganos. Por eso es bueno desarrollar la musculatura. Con lo cual, este electroestimulador, muy cómodo de dar,
muy gozoso también, porque es una estimulación. También lo usan muchas veces los deportistas cuando tienen una lesión, ¿no? Esa musculatura que se va porque no pueden seguir haciendo ejercicio, pero para la gente en general va muy bien. Así que, por un lado, vamos a ver, por ejemplo, alguien que quiera electroestimular su musculatura en los brazos, ¿no? Porque ha tenido alguna lesión o lo que sea. Entonces, ¿eso se conecta a cada brazo en diferentes momentos o a la vez? Tú lo que tienes son dos salidas. Vale. Entonces siempre es conveniente, o sea, tú vas a poner un parche en un sitio y otro parche en otro. Y esa zona que va entre parche y parche es el que vas a estimular ese músculo, ¿no? Vale. Es la que va a contraer. Lo puedes poner, hay gente que le gusta ponerlo más fuerte y gente más suavecito, ¿no? Eso ya depende un poco de lo que tú aguantes. Pero va muy bien para eso, para que ese músculo que podemos estar un poco perdiendo lo podamos electroestimular de esta manera. Eso a los que hemos tenido lesiones de fracturas y cosas así nos lo han puesto a todos un montón de veces. Muchas veces, incluso, fíjate, en las unidades del dolor, en el tema de la seguridad social, a las personas que tienen mucho dolor y tal, es otra manera, se dan es muy chiquitito, es un aparatito que te llevas para casa y te lo colocas en la zona donde tú tienes dolor, efectivamente haciendo, ya os digo, uno a un lado y otro en otro, para que haya una estimulación y también calma el dolor, con lo cual hace, pero yo lo que sí me gustaría es que esta parte de tener en cuenta que la musculatura la tenemos que intentar mantener bien, fuerte, es decir, que lo peor que puede ocurrir es esa sarcopenia, esa falta de musculatura, porque afecta mucho, porque luego ya vamos viendo cómo la gente anda de otra manera, no camina bien, enseguida tiene lesiones. Pérdida de confianza. Efectivamente. Entonces, bueno, pues aquí tenemos un aparato, creo que además es muy sencillo, te lo puedes estar poniendo un buen rato, está ahí actuando, este otro ya sí que lo tenemos que dar nosotros o que te lo den si es un tema de cuello, espalda, pero también eficaz. Y este sobre todo es que tiene ese frío-calor, que es una combinación súper buena, que es el único que hay actualmente que vamos a encontrar que tiene esas dos posiciones, frío y calor al mismo tiempo. ¿Ventajas para los telespectadores? Bueno, pues la ventaja fundamentalmente es que os vamos a atender genial, porque estamos encantados, os lo llamamos a casa, os lo explicamos, esa es la parte, digamos, más, más de tú a tú, ¿no? Pero luego también, evidentemente, un buen descuento. Si ya tenéis alguno de nuestros productos, pues decirlo, para que tengáis un descuento aún superior. Y como estamos de lanzamiento, pues aprovechad, porque sí es verdad que por ejemplo, en este caso, pues las unidades se han agotado muy rápidamente. Nosotros siempre lo ponemos en nuestra propia web y esperamos a que 100 y pico personas lo hayan probado y nos cuenten, ¿no? Y bueno, pues y cuando ya pasa ese filtro de decir, oye, está muy bien, ya estoy contento, es cuando lo empezamos a anunciar, aquí, en este caso en el Toro Televisión. Así que tenéis un teléfono ahí, 900-730-061, para que lo pidáis, nos lo preguntéis, sobre todo, llamad ahora no hay nadie, pero mañana os comentamos todo. Así que el láser frío-calor y el electroestimulador. Adolfo, muchas gracias por venirnos a presentar cosas que mejorarán nuestro bienestar y nuestra vida en definitiva. Gracias. Muchas gracias a ti, Sergio. Bueno, nosotros tenemos que emprender otra singladura que yo no sé si nos va a llevar a un punto más o mejor para nuestras vidas, ya lo veremos. Pero de momento hay que contar que hoy se ha cumplido un mes de la captura de Nicolás Maduro por parte de un comando enviado por Donald Trump. Parece que el chavismo se aferra a sus últimos poderes allí. Ya saben que hay anunciada una ley de amnistía que todavía no se ha aprobado. Ya saben que van saliendo algunos de las cárceles que nos cuentan historias aterradoras, como un señor que salió, Oscar se llama, salió el sábado y no es capaz de andar por sí mismo, ni es capaz de reconocer a su hija, llevaba varios años en el helicoide precisamente. Bueno, pues esto va muy despacio. Un pasito para adelante, un pasito para atrás y bueno, pues esperemos que llegue a buen puerto o al final que se cabree del todo Trump y haga las cosas con esa sutileza que le caracteriza. Bueno, hoy, para que no se diga, María Corina Machado ha dicho que ya estaría dispuesta a una reunión con la presidenta encargada de Venezuela, con Delcy Rodríguez, supongo que pues para facilitar ese proceso de transición a la democracia. A ver si podemos escuchar a María Corina Machado. Y si es necesario intercambiar en algún encuentro a los efectos de definir el avance de un cronograma de transición, pues se hará. Eso no está, ni estaría jamás descartado. Pero como yo lo he dicho todas las veces y los venezolanos lo saben,
cualquier proceso de intercambio, de acercamiento, es sobre la base del reconocimiento del 28 de julio. Bueno, ¿y en España qué? En España los trenes, evidentes protagonistas también, ¿no? ¿Y por qué? Cataluña se despertaba con otro parón de las cercanías, ellos las llaman rodalías, es lo mismo. El centro de control, o mejor dicho, el software que hace que funcione las líneas, el sistema de líneas de cercanías en Cataluña, ha vuelto a hacer pluf. Y bueno, explicaciones ninguna, retrasos de más de una hora, en aquellos casos en los que la línea no ha estado cerrada muchas horas y muchos usuarios pues han estado incómodos, nerviosos, molestos, porque esto parece que es una maldición bíblica. No tendrás trenes de cercanía si eres español. Hablamos mucho de los de Cataluña, podemos hablar de los de muchos sitios, ¿eh? Por ejemplo, de los de Madrid, que van avería tras avería hasta la derrota final. Bueno, y en los otros trenes, los serios, los de alta velocidad, bueno, pues ahora vamos a ver qué ha pasado en Valladolid, cosa que tampoco es ni medio normal. Un pedazo de tren de la Renfe, ahora veréis los daños que presenta, chocar con un camión. Chocar un tren con un camión, pero mira, ¿ves? Esto que me estás contando, esto sí, una especie de rozadura, pero que no ha sido en el supermercado, ¿eh? Ha sido por parte de un instrumento que suele ir sobre vías, llamado tren, y un camión que no se sabe cómo, algo falló y chocó contra el tren. Bueno, una cosa completamente alucinada. Volveremos a los trenes porque tenemos en el Congreso a Óscar Puente, el ministro Lenguaraz, y seguro que nos deja algún episodio de estos que conviene escuchar despacito. Antes que eso, quiero que veáis que hay una verdadera avalancha de ilegales que viven en España y que quieren sus papeles, y avalancha de ilegales que viven fuera de España y también se están preparando para intentar conseguir papeles en España. Lo que os hemos dicho mil veces, el efecto llamada. El efecto llamada ahora ya lo pueden oír cualquiera de ustedes si abren la ventana de casa. Se les oye, el efecto llamada. Vamos a verlo. La regularización masiva de inmigrantes tras el acuerdo de PSOE y Podemos está generando debate por la forma del pacto y principalmente por las consecuencias. El Partido Popular exige al Gobierno que desvele los informes que avalan la regularización masiva. El Grupo Popular en el Senado plantea una batería de preguntas sobre si hay algún control para evitar el efecto llamada. Se pone en duda, a pesar de que el Gobierno lo niegue, si esto va a ser un incentivo para la entrada de inmigrantes de forma irregular y la creciente presión en las redes criminales que operan en la entrada a España. Los populares preguntan al Ejecutivo cuáles van a ser las medidas de control en las fronteras y prevención de llegadas, así como el plan previsto para reforzar la seguridad nacional. Esto conlleva un refuerzo judicial y policial, por lo que se solicita al Gobierno informes de los actores principales: Interior, Guardia Civil, Policía Nacional, Fiscalía. En Ceuta, la presión migratoria se ha visto reflejada en la entrada por el paso fronterizo de casi 200 personas irregulares durante los 2 últimos fines de semana, según la Policía Nacional. Y según la Guardia Civil, hay entre 800 y 1000 subsaharianos esperando para saltar la valla. La Asociación Unificada de Guardias Civiles, a finales del pasado mes de diciembre, ya trasladó a la delegada del Gobierno de la ciudad autónoma su extrema preocupación por la situación que atraviesa la Benemérita debido a la presión migratoria, pidiendo la necesidad de reforzar tanto recursos humanos como materiales. Ceuta en el año 2025 contó con más de 40 personas fallecidas en sus costas. El Instituto Armado denuncia el desgaste físico y psicológico al que están sometidos los agentes y advierten del mal funcionamiento de los sensores del vallado. La crisis migratoria que vive España es crítica e insostenible. ¿La regularización masiva de inmigrantes mejorará la situación? Bueno, otro ejemplo de que esto ha sido una cosa de efecto llamada e incendiaria donde las haya es una imagen de lo que ha pasado en el consulado de Argelia en Alicante, donde hay unos 200 o más ciudadanos de origen argelino que se agolpan en el consulado, que han producido pues no pocos incidentes que han obligado pues a momentos de tensión y a cargas policiales, porque bueno, pues ahí pasaba de todo. Evidentemente, ¿qué buscan esos inmigrantes de origen argelino? Pues los papeles necesarios para solicitar en España, pues tener papeles como residentes legales. De todo eso quiero hablar con don Rubén Pulido, que es compañero, es periodista y es uno de las personas que en España
más sabe de fronteras, de inmigración, de papeles y de problemas de esos inmigrantes ilegales. Rubén Pulido, muy buenas tardes. Gracias por atendernos unos minutos. Muy buenas tardes, Xavier, un placer. Bueno, quiero que me midas a tu manera cuál es el efecto llamada de esta decisión de legalizar a 500.000 inmigrantes sin papeles. Hola, Rubén, ¿me escuchas? Sí, ahora sí. Bueno, te preguntaba que midas tú a tu manera cuál es el efecto llamada de esa decisión de legalizar a 500.000 ilegales. Bueno, pues efectivamente, como hemos estado viendo en estos últimos días, tanto en esas colas que han tenido lugar en Alicante, como colas que también han tenido lugar en Almería y también han tenido lugar en Barcelona. Bueno, es un fenómeno que está teniendo lugar en casi todas las ciudades donde existe una inmigración notable, tanto en Cataluña como en Andalucía y como la zona de Levante. Hay un gran número de magrebíes y de subsaharianos que se están agolpando y que están pues formando enormes colas en estas oficinas de extranjería y diferentes consulados. No libres todas esas colas de detenciones. Pues ahí tenemos una evidente muestra de que todo esto está creando un factor atracción, está creando un efecto llamada, un estado de agitación, de excitación, que está llevando a múltiples problemas al personal de esas oficinas de extranjería de la Policía Nacional. Por ejemplo, en Almería me contaban que estas colas eran kilométricas y que no había forma de entender en muchas ocasiones lo que estos subsaharianos querían de la oficina de extranjería de la Policía Nacional, porque en muchas ocasiones acudían allí solicitando y queriendo realizar trámites más propios de un consulado que de una oficina de extranjería de una Policía Nacional. Y en ese momento pues ya surgían las tensiones, ¿no? Como le explicas tú pues a alguien que ha estado 3 horas haciendo una cola, que lo que él está solicitando allí no se hace allí, sino que tiene que hacerlo a través de otra vía, una falta de información ante las prisas, ¿no? de llevar a cabo este decretazo sin tener en cuenta pues todas estas consecuencias. Luego lo que estamos viendo también al otro lado de las vallas fronterizas de Ceuta, lo que estamos viendo es que se están agolpando cientos y cientos y cientos de subsaharianos que hace unos días no estaban allí, no estaban en las zonas de Beliones. Es decir, todos estos cientos y cientos de subsaharianos que se están agolpando en esa zona de Beliones, en esa zona montañosa y rocosa marroquí, se están agolpando allí atraídos por este estado de excitación, es decir, porque tienen teléfonos móviles, están plenamente conectados, están recibiendo información, les están diciendo, oye, aquí el gobierno está articulando una serie de medidas para regularizar la inmigración ilegal, y ellos, sin entender la complejidad de la norma administrativa, pues lo primero que piensan, y bueno, lo piensan también con razón, porque ya estamos viendo el tipo de medidas que toma en favor de esta inmigración ilegal el gobierno, pues están entendiendo que en España pues están todas las puertas, estamos de jornada de puertas abiertas y que van a tener cabida todos estos inmigrantes ilegales y que en un periodo corto de tiempo pues podrán ser regularizados. Y lo que estamos viendo también es que en ese vallado fronterizo en estos momentos no hay agentes suficientes, no hay efectivos suficientes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para contener los asaltos fronterizos que se están viviendo casi a diario. El gobierno habla de cifras que giran en torno a las 200 entradas en los últimos días, pero en el CETI ya hay más de 700 internos. Es decir, ahí hay una cifra que baila, ahí hay algo que no nos están diciendo. Lo que a mí me dicen la Guardia Civil que está allí en Ceuta, la Policía Nacional que está allí en Ceuta, es que los asaltos fronterizos están siendo diarios y que las entradas son de 20 en 20, de 30 en 30, y bueno, nadie está diciendo nada a este respecto. Qué caos, qué caos. Los funcionarios al pie de los caballos. Nadie entiende el sentido de esta medida. En Europa tampoco, ¿eh? En Europa ya están todos diciendo que qué está haciendo España, cómo es que hace esto España, sin contar con nosotros. Pues claro, Schengen hace que lo que nosotros demos papeles termine donde quiera terminar. Y hay una enorme preocupación por estas medidas tomadas, parece que por el gobierno, para contentar a los elementos más radicales
de la parroquia política, ¿no? ¿Cuál es el sentido que tú le ves a esto por parte del gobierno? Bueno, yo aquí veo una intencionalidad clara a la hora de cambiar el censo electoral a medio plazo. Ya. Porque sí que es cierto que nada más se lleva a cabo esta regularización, en ese momento no pueden ejercer su derecho al voto. Pero bueno, podrán hacerlo en un plazo, podrán hacerlo a medio plazo. Yo en esta regularización masiva veo una fase 1. Una fase 1 que luego nos va a colocar en las puertas de una fase 2. Es decir, regularizamos ahora a cientos de miles de inmigrantes ilegales y luego ya veremos cómo lo hacemos para que ese artículo 22 del Código Civil, para que esa LOREC se vea de alguna forma modificada, para que los requisitos para que esta inmigración sea nacionalizada pues disminuyan, los tiempos también disminuyan. Yo creo que ahora están imperando, están articulando toda esta regularización masiva de inmigrantes ilegales que no se van a quedar solo en ese medio millón, sino que vamos a tener muchos más y ya súmale las reagrupaciones familiares y yo creo que luego entrarán en una fase 2, ¿no? Ya Podemos lo ha dejado caer de alguna forma, entraremos en una fase 2 donde se legislará para que esos requisitos que necesita esta inmigración para obtener la nacionalidad, que esos requisitos se vean mermados, ¿no? Y que encuentren una mayor facilidad a través de cambios legislativos que permitan ajustar esos tiempos y que el beneficio que encuentren a nivel electoral sea más inmediato de lo que podemos nosotros llegar a pensar en estos momentos. Rubén Pulido, muchísimas gracias por tus explicaciones. Se te ha entendido fantásticamente bien, no tengas la menor duda que tu explicación ha llegado al fondo de nuestros corazones, lo hemos entendido todos. Insisto, muchísimas gracias por participar en el programa, te mando un fuerte abrazo y te deseo una feliz tarde. Un placer siempre, buenas tardes, Xavier. Bueno, pues, y mientras tanto, Sánchez, ¿dónde? Sánchez en Dubái. ¿En Dubái haciendo qué cosa? Anunciando medidas que todavía no se han tomado en España y que él allí a vacilar, hablando en inglés, en Dubái, contando que en España se va a prohibir el acceso a las redes de los menores de 16 años, cosa que está copiada de lo que hizo Francia hace unos meses y que pues en el foro donde lo ha comentado, pues a los que están allí en Dubái viendo las cosas de la reunión que tienen allí, pues les dan exactamente igual. Y a los españoles debería ofendernos que el presidente del gobierno, que pagamos entre todos, vaya a hacer anuncios a Dubái de cosas que no ha comprometido y aprobado en España. No se hace así. Bueno, le vamos a escuchar para que no se diga. Spain will ban access to social media for minors under the age of 16. Platforms will be required to implement effective age verification systems, not just checkboxes, but real barriers that work. Qué bien has quedado, sobre todo para los que no te entiendan. Pepa Millán, la portavoz de Vox, dice que lo que busca el gobierno es eliminar de las redes a un buen saco de usuarios menores o cercanos a los 16 años que les critican y de qué manera. Asegurarse que los medios de comunicación obedecen al relato oficial y, por supuesto, que nadie les vaya a criticar en redes sociales. Porque si no, ahí tenemos al ministro de Transporte bloqueando a todos los españoles que se atreven a llevarle la contraria. Es decir, es un gobierno pues, que se comportan como absolutos matones y esa es la prioridad de esta gente. Los españoles no estamos entre sus prioridades. Para lo único que legislan y para lo único que sacan medidas es para seguir atornillándose en el poder y seguir manteniendo el relato oficial en los medios de comunicación. Tenemos que hablar de la droga, porque queremos que la cosa cambie, queremos que se tomen medidas efectivas que hagan que esto no sea un problema para nuestra sociedad, que no amenace nuestra seguridad ni a nuestra juventud y que no haya en mi pueblo uno que tiene conectada ilegalmente la granja solar para producir sustancias psicotrópicas, ilegales, por supuesto. Bueno, eso solo se consigue si tomamos conciencia de que esto es un cachondeo y hay que hacer que se cumpla la ley, que la ley sea dura y que se combata efectivamente a esas organizaciones que viven tan bien
de ese producto de la droga. Bueno, ¿y yo qué puedo hacer? Pues yo lo que puedo es enseñaros imágenes ciertas de operaciones que tienen que ver con el narco en nuestro país en las últimas horas. Cada día lo hago. Vale. Hoy empezamos con la caída de una red. 14 individuos colgaban de esta red. ¿A qué se dedicaba la red? Pues compraba cocaína en Andalucía y la vendía en Murcia, donde supongo que tenía contactos para hacerlo, o había una ventaja en el precio. No sé exactamente cuál es el sentido y lo mismo nos da. Han caído 14, pero si esos 14 van a juzgar mañana y pasado están en la calle haciendo lo mismo, no vale de nada. Habéis hecho que en este caso la policía y los de la agencia de aduanas, la agencia tributaria de aduanas, pierdan el tiempo y arriesguen sus vidas, capturando a estos malhechores, llevándolos al juzgado y que, bueno, pues papelito y ya le llamaremos para juicio. Y luego no están, o si están no se les espera, en fin, un desastre. Ese desastre tiene que cambiar, como sea, con juzgados especializados, con fiscales especializados, con jueces especializados, y tiene que cambiar el castigo para los agentes del Estado, sean policías o sean judiciales, que se corrompen y pasan a trabajar para las mafias del narcotráfico, que hemos conocido aquí los casos, me los sé de memoria, en el puerto de Valencia, en Madrid capital, en un montón de sitios. Bueno, pues si queréis que esto cambie, vamos juntos a hacer que esto cambie, porque a los partidos políticos no se les puede escapar este rollo. Vamos a ver, por ejemplo, cómo se juega la vida en una persecución a una narcolancha en Almería, en Las Negras, en Almería. Vais a ver cómo pues la Guardia Civil, en su persecución, pues asume unos cuantos riesgos que estos tíos, que a veces se distinguen porque desde la lancha disparan a los guardias civiles en tierra, o que los atropellan como en Barbate en la bocana del puerto, pues van a todas y es complicado. A pesar de todo eso, pues la persecución ha permitido detener, a pesar de la falta evidente de medios, detener a esta narcolancha en Las Negras, en Almería. Bueno, y hay un asunto del cual os quería hablar también porque demuestra una brutalidad incomparable. Nos vamos a la Comunidad Valenciana, donde se ha celebrado el juicio, estamos pendientes de conocer la sentencia, la condena, por el asesinato del canónigo de la Catedral de Valencia. Primero le mataron y luego le robaron. Eran 2 personas, pero solo hay un tío sentado ahí en el juicio, que es un peruano de 40 y tantos años, que era amigo de la víctima, pero que no tuvo el más mínimo reparo en burlarle y golpearle, causarle la muerte por asfixia y robarle. El fallecido se llamaba Alfonso López Benito y tenía 80 años. Bueno, como digo, ya se ha producido el juicio, ahora se enfrenta a la decisión que tome el jurado popular y a una petición de pena que ha hecho la Fiscalía de 28 años de cárcel. Bueno, del colaborador necesario en el asesinato y robo, pues no sabemos nada porque no fueron capaces de dar con él. Bien, antes de irnos a publicidad, quiero hablaros unos segundos del Club de Amigos del Toro Televisión. Quiero convenceros de que si no lo habéis hecho aún, os hagáis miembros del club y que colaboréis con nosotros. ¿Por qué? Porque si habéis descubierto que tenemos ideas compartidas, parecidas, iguales en muchos casos, a lo mejor os parece que lo más sensato sea no ir de francotirador por la vida y confiar en nosotros para que nosotros podamos hacer de caja de resonancia de esas ideas y que contagien a la sociedad española más bien pronto que tarde, o más pronto que si lo hicierais vosotros solos. Si habéis llegado a esa conclusión, pues tenéis que hacernos o entrar en el Club de Amigos del Toro TV o tal vez una donación si os parece interesante el planteamiento, porque de lo que donéis a partir de, creo que son 250 euros, pues redundará un porcentaje que os podréis deducir en la declaración de la renta. Creo que la aportación mínima 250 euros supone deducirse
el 80%. Pero si tenéis cualquier duda, os ruego que la despejéis llamando al 91 616 2464. Además, en el club organizan cosas muy interesantes. Por ejemplo, unas jornadas el próximo martes, día 17 de febrero, con el historiador Javier Sardón, que nos invita a conocer el origen de la leyenda negra antiespañola que llevamos sufriendo desde el medioevo hasta el reinado de Carlos I. Bueno, es una charla para entender de dónde vienen muchos de estos prejuicios y tópicos sobre España que todavía hoy seguimos escuchando. Se producirá aquí en la sede del Toro Televisión esta conferencia, este encuentro, a las 19:30 horas. Se puede asistir a él de forma presencial y así le conoceréis a Javier Sardón, o se puede seguir por online. Ambas cosas requieren de reserva de plaza. Así es que hay que apuntarse, llamar al teléfono este que he dado antes, 91 616 2464, o escribir un correo a clubdeamigos todo junto y minúsculas @clubdeamigos.org. Bueno, pues nos vamos a ir a publicidad. Produce y almacena la energía que consumes, asegurando el suministro en tu hogar y garantizando un ahorro en tu factura de la luz. ¿Cómo? Gracias a una batería instalada en tu casa y a la energía que generas desde un parque solar remoto. Aunque vivas en un piso, sin necesidad de instalar paneles en tu tejado, puedes tener tu propia energía y protegerte del mercado eléctrico. Y todo con la tranquilidad de un proyecto pensado para los próximos 40 años. Descubre el pack ahorro energético de Comunidad Solar en comunidadsolar.es o llamando al 980 2812. ¿Sabéis por qué este programa se llama La Redacción Abierta? Porque quiere transmitiros la idea de que esto es una redacción abierta en la que cuando pasa algo, pues estamos aquí nosotros para contarlo de inmediato. Se acaba de conocer, es el Banco Santander, que lleva unas semanas calladito, tal, sin grandes... Pues hoy estalló la bomba informativa que decía que el famoso locutor de deportes, ¿no? El Santander ha decidido comprar un banco americano que se llama Webster Bank y va a invertir en ello 10.300 millones. Dice que para crecer a mayor velocidad en Estados Unidos. Menudo bombazo, ¿eh? En lo económico, un bombazo que viene a coronar la idea de que nuestras entidades financieras han hecho muy bien las cosas, han sabido diversificar y son perfectamente libres en un mercado en el que se compite, pero dentro del ejercicio de la libertad. Pues mira, ahora ya tiene un banco relativamente importante en Estados Unidos, Webster Bank. Dicho lo cual, vamos a nuestra tertulia de análisis político en el día de hoy. Lo primero, presentarles a nuestros invitados. Don José Virgilio Menéndez, muy buenas tardes. Muy bien. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Muy bien, ¿vosotros? Diputado del PP en la Asamblea de Madrid. Hoy habéis vuelto al cole, ¿no? No, nosotros no hemos dejado de ir al cole. Bueno. Lo que pasa que los plenos empiezan esta semana. Pero bueno, es que somos el Parlamento español autonómico que más plenos tiene. Todos los meses, 3 plenos, el que más preguntas contesta el Gobierno y la Presidenta, el que más iniciativas debate. Bueno, es lo que tiene, pero encantados de volver. Pero volvéis como en las universidades de pago, en febrero. Bueno, en fin, no dejamos de trabajar en enero. Yo, diputado de la Asamblea de Madrid, que pasa por aquí, siempre le meto el mismo rejón, para ver si cambian las cosas, que me sabe mal que tengamos esa impresión de una Cámara en la que dicen que muchos diariamente van y trabajan, ¿eh? No lo discuto. Así es. Pero el periodo oficial de vacaciones, hasta hoy. No. Es un periodo en el cual no hay sesiones de plenos y comisiones, pero el resto del trabajo parlamentario se hace. Preparar las cosas, visitar en nuestro caso pueblos. Actividad hay en enero. Quien quiere la tiene. Quien quiere la tiene. Y la tenemos. Bueno, don Manuel Pino, muy buenas tardes. Muy buenas ¿Usted tardes, tiene Javier. actividad en enero?
Yo tengo actividad Todos en los enero, días. nada más acabado Reyes, ya estoy Todos enganchado los días, a ahí la actividad, toreando. claro, hay que Bueno, torear. eminente jurista y además vicepresidente del Club Liberal Español. Muy buenas tardes, gracias Buenas por tardes, estar aquí. Javier. Bromas aparte. Hoy empezamos el día de victoria en victoria como si esto no tuviera final, porque al gobierno le ha durado la tiritera una semana. No renunciaremos al decreto ómnibus. No lo romperemos en trozos porque esto se tiene que aprobar como yo he decidido. Hay todos los compinches del gobierno en que esto, bueno, que era el error más terrible de la oposición, del PP, de Vox, de Junts, de todos los que decían que no se podía aumentar pues la revalorización de las pensiones si esto iba trufado de algunas medidas que favorecían pues la inquiocupación y favorecían que no se pudiera desahuciar a nadie. Bueno, al final esto ha durado una semana, han visto que con eso pretendían lacerar a las listas de la oposición en Aragón. Mira, como dijo Sánchez, ¿os acordáis? Con aquella chaquetilla de Sky que se pone los fines de semana, salió y dijo, le están haciendo mucho daño a la pensión de tu abuelo. Eso fue este domingo pasado o el anterior. En un meeting sí, con la de la chaquetilla campaña de Sky, electoral, no se me olvidará. Sí, esa chaquetilla del fondo de armario que tiene tan... El efecto de todo eso ha sido porque las encuestas ayer ya decían el estrepitoso fracaso de la lista del PSOE. Bueno, con lo que tienen que pagar tampoco es la culpa de la pobre mujer esta Pilar Alegría, con el saco de corrupción a cuesta y el saco de las agresiones sexuales en la otra mano. Al fin y al cabo, ha durado una semana, hoy han conseguido pues, separar las cosas, la oposición les votará que sí y ustedes, los jubilados que ven este programa, tendrán la revalorización tan cacareada, que por término medio significa unos 50 euros. Sí. Por término medio. Javier, el tema está en que es la segunda vez que repiten esto. Sí. Aparte de criticar la mala técnica legislativa del decreto ley que utilizan para todo, como forma de no tener participación política en la oposición y poder opinar, todo el decreto ley son lentejas y tal. Tiene el mal arte torticero de hacer estos decretos ómnibus metiendo medidas que no corresponden a lo que se quiere hacer, con la única intención demagógica de decir el PP no quiere subir las pensiones, que es lo que ha dicho en Aragón, sabiendo que absolutamente es mentira, piensa que la gente... Las pensiones estaban ya aumentadas y las habían cobrado los pensionistas con el incremento del 2,7, la han cobrado todos, y el año pasado pasó igual. Y han tenido que hacer lo que tenían que haber hecho correctamente. Las pensiones, que es un acuerdo de subida, pues mire usted, si está en el Pacto de Toledo y esto está, las subidas están pactadas, pues suben pacíficamente. No tiene usted que poner las pensiones como escudo para meter otras morcillas que afectan a la propiedad privada, que es lo de los desahucios y el tema de los ocupas y los inquiocupas, ¿no? Y eso es un poco lo que ha pasado por segunda vez. Vamos a verlo porque hay una manera, lo de las medidas para proteger la ocupación lo han salvado con una participación que ellos dicen que ha sido muy importante del PNV. El PNV consigue que la mayor parte de los caseros que solo tienen una vivienda en alquiler, estos sí puedan desahuciar al que no paga religiosamente el alquiler. Lo vemos. El gobierno de Pedro Sánchez rectifica y se ve obligado a trocear el decreto ómnibus que hace una semana tumbaron PP, Vox, Junts y UPN en el Congreso. Han optado ahora por aprobar dos decretos separados y, por tanto, dos votaciones distintas. La de la subida de las pensiones y otra con todo el escudo social. Separar la revalorización de las pensiones de otras medidas más polémicas y que nada tenían que ver aumenta las opciones de que estos decretos reciban luz verde en el Congreso y que los jubilados no vean reducida su paga en febrero. Esta revalorización supone unos 50 euros más al mes de media para cada pensionista. Las pensiones mínimas con cónyuge a cargo o las pensiones de viudedad con cargas familiares será aún más elevado y llegará hasta un 11,4%. Pueden significar cerca de 130 euros
cada mes para personas que no llegan a la pensión mínima. En el decreto del escudo social incluyen varias medidas, entre ellas las ayudas por la DANA, por los incendios y la prohibición de desahuciar y cortar los suministros básicos a los inquilinos que no paguen el alquiler. Este último punto tiene una excepción para aquellos propietarios que tienen solo una vivienda en alquiler. Ellos estarán protegidos frente a posibles impagos de los inquilinos y podrán echarlos. A este acuerdo ha llegado el Gobierno con el PNV. Aplaudimos que por fin el Gobierno haya rectificado. Lo que hemos conseguido es que los pequeños propietarios, los que solo tienen una vivienda en alquiler, recuperen la posibilidad de alquilar sus pisos, que no se queden sin lo que les corresponde y sin los ahorros de toda una vida. Ahora el Ejecutivo tiene que garantizar la mayoría de los apoyos. Sumar aprueba esta decisión mientras critica Podemos. Belarra habla de asco absoluto. Por su parte, Junts no ha querido cerrar ningún acuerdo y pide leer la letra pequeña. José Virgilio. Pues decía este fin de semana una ilustre comunicadora de radio progre que el PP le había metido una patada al gobierno en el culo de los pensionistas, lo decía así, y es tan falso como otras tantas cosas de Pedro Sánchez. Ha intentado meter miedo a los pensionistas con algo que sabía que lo tenía que hacer correctamente. Sabemos la manera de legislar que tiene este gobierno, sabemos la manera de hacer las cosas, sabemos que el Congreso tiene paralizadas 30 iniciativas legislativas aprobadas por el Senado. Y sabemos que en decretos, acuérdense, un decreto de pandemia nombraban a Pablo Iglesias vicepresidente del CNI. La tendencia que tienen a meter todas sus patrañas y sus porquerías dentro de cosas beneficiosas para la sociedad, al final les tiene que pasar factura. Y ya lo del PNV me parece sorprendente. Esto de, puedes delinquir un poquito, puedes matar solo a uno, a dos ya no. Pero vamos a ver, si la ocupación es un delito, tendrá que ser un delito en la cantidad que se produzca, sea 1, sea 100 o sea 1000. ¿Qué es esto de que solo puedes delinquir un poquito y vamos, te absuelvo si solo cometes un delito? No, esto no puede ser. Bueno, lo de las pensiones estaba claro, ha sido una demagogia más del PSOE para culpar al PP de que está en contra de la subida y del escudo social, que a ellos progresistas tal, son la bandera del progresismo y del ascensor social y todo lo que cuentan tal, ¿no? Pero luego tienen que contar también que de eso que suben de las pensiones también han subido el tipo de retención, o sea que el dinero efectivo, ellos se quedan el 37 o el 40% de lo que han subido. O sea que si suben el 2,7, de ese 2,7 suben el tipo de retención y la pensión efectiva le llega a la mitad de la mitad al pensionista beneficiario, ¿no? Eso desde ese punto de vista. Y desde el otro punto de vista, de lo del PNV, que acabo de oír a la portavoz diciendo que el ahorro de las personas y tal, ese discurso también demagógico, aquí hay un problema que es la propiedad privada. Por encima de todo eso, la propiedad privada. Y la propiedad privada tiene que ser invulnerable. Y el problema social que haya de vivienda, porque usted no ha hecho vivienda y usted no se ha ocupado de hacer vivienda pública, vivienda de alquiler barato, en los años que lleva en el gobierno, no puede trasladarlo al ahorrador que dice que puede tener un piso o 2 apartamentos. Son sus ahorros para completar su pensión. ¿Por qué si tiene 2 apartamentos la voy a penalizar y si tiene un piso no? Porque es que tiene 2 apartamentos. Ha decidido los ahorradores comprarse 2 apartamentos en vez de un piso de 100 metros, 2 apartamentos de 50. No, si tiene 2 apartamentos de 50 ya ese ya es millonario. Ese ya ese no podemos tenerlo exento de esta medida de protección al ocupa o al inquiocupa. Porque claro, este tema que viene de la pandemia, pues esto se ha prolongado ya de una manera tremenda para contentar a los socios del gobierno de Podemos, porque esto viene de la izquierda más radical, de Podemos, que está en contra de la propiedad privada, ¿no? Yo creo que hay que defender la propiedad privada sagrada, y el que ostente una propiedad privada sin título tiene que ser expulsado inmediatamente en unos juicios exprés con la policía y sacarlo del piso. Y el problema ya de la vivienda, de la habitabilidad y todo eso, mire usted, eso lo tiene que resolver la administración pública, pero no pueden ser los particulares de sus ahorros, que usted lo deje así. Como hacen en Francia, por poner un ejemplo, en Alemania, da igual. Por supuesto. Bueno, vamos con el drama ferroviario. Ya os he contado antes que lo que se llama en catalán rodalías y en español cercanías, hoy ha vuelto a sufrir otro infarto de software. Y se ha venido abajo el sistema, atrasos por todas partes, un cabreo como el que tienen aquí en el mismo servicio en cercanías, que en Madrid no tiene menos problemas que en Cataluña, y algunas noticias que jalonan
lo que ahora iremos a ver, que es la comparecencia de este hombre, Óscar Puente, en el Congreso. Óscar Puente ha ocultado la prueba clave de la tragedia de Adamuz y difunde los datos de otro raíl en lugar de los datos del raíl donde se produjo o que produjo el siniestro. O sea que aquí alguien está intentando darnos gato por liebre. En segundo lugar, Adif pagó por el balastro. ¿Qué es el balastro? Las piedritas esas que hay alrededor de la vía, que sirven pues, para amortiguar, para compensar, tienen un papel muy importante por lo que parece. Adif pagó por el balastro, por las piedrecitas, reutilizado en Adamuz, es decir, que no era un balastro nuevo, sino que se compró uno pues que supongo que estaría en perfectas condiciones, no lo sé, pero no era nuevo, por un precio que era 1 millón más caro de lo que hubiera costado el balastro nuevo. Aquí ya sí que a mí cruzar cables, como decían los indios. No hay nadie que compre algo usado y pague 1 millón más que si lo comprara nuevo, ni siquiera balastro. Así es que aquí hay un lío de que Transportes no aporta el resultado de las pruebas de ultrasonido con los raíles, que cambia y explica lo del carril que corre en paralelo, pero no lo que pasó en el carril que se rompió en Adamuz, y que esto pues tiene una pinta de que nos conduce al inevitable engaño de que no sabremos si depende de estos qué pasó. En fin, bueno, quiero que Marina Neila, que está pendiente de la comparecencia del ministro Óscar Puente en el Congreso, nos informe de cómo está yendo. Cuando quieras, Marina. Sí, Xavier, ya van 4 horas de comparecencia en el Congreso. Recordemos que Óscar Puente ya dio explicaciones sobre el accidente de Adamuz por segunda vez en el Senado. Esta última vez fue en el Senado. Él dijo que no iba a dimitir. Ahora vuelve a insistir en que ya conocía que había 2 trenes accidentados desde un primer momento y dice todavía que las causas no se conocen del accidente y que todas las hipótesis están abiertas. Sobre el caos de Rodalíes, él achaca todo el problema al Partido Popular, al abandono previo, dice que ellos no compraron trenes y que ahora él no puede solucionar todo en 2 días. Una red ferroviaria no es una tetera, no se arregla en 2 días, es muy compleja. Y cuando se abandona durante años, cuando no se invierte, cuando no se mantiene, pues lo lógico es que eso se arrastre durante tiempo. Y sobre todo lo que sitúa muy claramente es el papel de unos y de otros y quién está en condiciones de exigir responsabilidades y quién no. En los gobiernos de José María Aznar y Mariano Rajoy, el balance de Rodalíes en lo que a material rodante se refiere es cero. Cero patatero. Es una expresión que creo que empleó un día el señor Aznar. Además, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha asegurado en esta comparecencia que mañana por la mañana se reunirá con los sindicatos ferroviarios para frenar la huelga que tienen prevista. Mañana por la mañana, la primera reunión en la que yo voy a participar. Ha habido reuniones a menor nivel. Mañana por la mañana me reuniré con los sindicatos representados tanto en Renfe como en Adif, con una única finalidad, que es buscar una solución que podamos compartir, puesto que todos tenemos una clara preocupación por el futuro de nuestro sistema ferroviario, por su presente, y vamos a intentar, si es posible, evitar la huelga. No sé si lo conseguiremos, pero le aseguro que por mí y por el Ministerio no va a quedar. Y un último apunte sobre esta comparecencia que todavía continúa es que el ministro Óscar Puente ya evita dar fecha de reapertura de esa línea afectada que conecta Madrid con Andalucía. Recordemos que la última fecha que dio fue para este fin de semana. Muchas gracias, Marina. José Virgilio, cuando quieras. Yo creo que el ministro Óscar Puente estaba hablando de sí mismo y de su gobierno cuando hablaba de no invertir. Volvemos a recordar lo mismo siempre, el plan de la Serna de 2018 que suponía inversiones en las cercanías y en la larga distancia. Infraestructuras, equipamiento, material rodante, todo. Por desgracia este accidente ha sido la crónica de una muerte anunciada, jugando con el título del libro. Muchos incidentes, accidentes previos nos estaban avisando que se iba a producir una tragedia. Y sabe lo peor es que
tenemos la sensación y el miedo que no va a ser la última. O aquí hay una reforma integral, se renueva integralmente las vías, se revisan los equipos, los trenes, o por desgracia va a volver a pasar. Entre los españoles se ha instalado una sensación de miedo, de ir al tren con miedo, aparte de que ya sabes que nunca vas a llegar puntual. Y España durante mucho tiempo, que eso ha costado muchísimo trabajo, diferentes gobiernos, muchísimos miles de personas han trabajado para que la imagen de España en el extranjero fuera óptima. En el caso del tren de alta velocidad ha sido un referente. Son muchos países los que han importado la velocidad española, y hablo de Arabia, y hablo en Estados Unidos. Y luego al final vemos que Óscar Puente lanza todas estas nebulosas porque realmente o hay una comisión independiente o es otro gobierno cuando llegue, o estos no nos van a decir la verdad. Porque al final todo está entrelazado. La falta de inversión, pero la corrupción también. ¿Alguien sabe si en la mesa de contratación, mesas de contrataciones, en los consejos de administraciones, derivan de ellos, había alguna prostituta, por ejemplo? ¿Había en esas mesas de contrataciones un coldo, algún portero de discoteca más? ¿Cuáles son los criterios? ¿Ha habido enriquecimiento? ¿Han participado las empresas de la trama de Ábalos, de Cerdán, en estas obras, en estas mejoras? Todo nos indica, como decía usted, que todo está conectado y yo creo que nos tenemos que preparar para lo peor cuando sepamos la verdad, que desde luego no va a ser con este gobierno. No. Bueno, pues el ministro Puente solamente le ha faltado decir en su comparecencia que la culpa de esto la tiene Vox, el PP y Franco. No, ya lo ha dicho el PP. Porque claro, eso... Y Aznar. Aznar y todo eso. Ellos llevan 7 años en el gobierno, 7 años. Sí, sí. Y en esta legislatura sin presupuestos para esto. Y le correspondería el problema que es de verdad, que es el mantenimiento de las vías, denunciado por los maquinistas que le van a hacer una huelga porque que ya era hora que los sindicatos también aparezcan en la protesta, porque tienen trabajadores que van todos los días en esos trenes. Pero imágenes de los de UGT y comisiones obreras, estómagos agradecidos, que no les ha quedado otra 2 semanas después que salir a la calle. A ver si me lo enseñáis. Bueno, perdón. Pero perdona que te interrumpa. Es que tengo la impresión que toda la movilización sindical y las protestas que ha habido en Cataluña, las peticiones de dimisión por parte de Junts y de Esquerra, es porque el muerto en las vías catalanas pesa más que los 46 muertos en las vías de Córdoba. Hoy estaba ahí UGT y comisiones, estaban hoy ahí, que ya era hora, protestando por esto, porque la izquierda está muy calladita en este gravísimo siniestro por falta de mantenimiento de las vías, y ya veremos el informe final. Y el ministro, que ha sido una persona prepotente, chulesca, y en un trato grosero a la oposición permanente, pues ha bajado ahora el tono. Y ahora por las mañanas se da besos en el espejo. Qué bien lo hago porque estoy hablando con la prensa. Qué bien lo hago porque... Sí, y hablo mucho rato en las cámaras. Y hago en las cámaras. Una de horas claro, he hecho yo. Y yo puedo hablar de 7 cosas, le enseño gráficos, hago cosas. Y por eso, casi yo no tengo culpa, no voy a dimitir yo por eso. Solo duermo 3 horas. Nos vamos a publicidad. Fenomenal. Bueno, y a continuación vamos a hablar de lo que acabará siendo el futuro de España. Lo que acabará siendo el futuro de España nos lo enseñan los procesos electorales democráticos que están teniendo lugar en estos días. Uno tuvo lugar en diciembre, que fue el de Extremadura, otro va a tener lugar el domingo, que es el de Aragón, y queda otro pendiente para el 15 de marzo, que es el de Castilla y León. Eso pues, va a ser muy importante para advertir cómo están los ánimos en diferentes lugares de España y para configurar unas relaciones o no relaciones entre el PP y Vox. Vamos con lo que está más cercano, las elecciones del domingo en Aragón. En primer lugar, tengo que contaros que el PSOE ha tomado una sabia decisión, eliminar a Zapatero, que era la guinda de todos los pasteles electorales, llevaban al Santón, a Zapatero con la ceja y tal. En esta campaña no le queremos ni ver. Hombre, solo faltaría
con lo que va saliendo de Plus Ultra, de Julito Martínez, de los encuentros en el Pardo, la lucecita del Pardo, que ahora es él, y de cómo las hijas cobraban, pero él también cobraba, estaba de autónomo, cursaba facturas a Julito, Julito se las pagaba, algunas de ellas por encima del $500.000 de euros, que se dice pronto. Bueno, en eso han dicho, no, este chico que no venga, que no aparezca por allí, porque es que es como si fuera Paco Salazar, a excitar a las masas. No, que no venga. Entonces, ¿cuál es el ambiente? El ambientillo, después de conocer ayer las encuestas, las últimas posibles en los comicios autonómicos, resulta que el pánico se extiende por el entorno de Pilar Alegría y por la propia Pilar Alegría. Entonces se han tomado una serie de medidas in extremis. Se han creado call centers, se han hecho unas grabaciones en las que Pilar Alegría te invita a votarla. También te invita a que la votes aquel que fue presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias. ¿Os acordáis? Que era monitor de esquí, un gran portento del esquí. Ay, lo que se perdió el esquí con Marcelino mandándole a la política. ¿Y qué más? A mí lo que me parte de la risa, como dice un francés, me tumba de la risa, es que Moncloa manda para activar esa campaña, para espabilar al votante, para que suba, para que Pilar Alegría mejore sus resultados, mandan a Óscar López y a Antonio Hernando, que son los dos tíos más aburridos de Occidente después de Felipe Bolaños. No lo entiendo, pero es lo que está pasando. Vamos a verlo. A escasos días de que se celebren las elecciones autonómicas en Aragón, el PSOE ha entrado en pánico. Las encuestas no son nada favorables para Pilar Alegría y todo indica que sufrirá un batacazo. Para evitarlo, Ferraz ha tomado unas medidas in extremis. Ha enviado a Zaragoza a Borja Cabezón, íntimo amigo de Pedro Sánchez, a Óscar López y a Antonio Hernando, para tratar de revertir la tendencia de las encuestas. Cabezón ha reunido a varios cargos del PSOE de Aragón en la sede del partido para intentar resucitar la campaña con una charla motivacional. Pero esto no es todo. El partido también ha improvisado un call center con la ayuda de los militantes para animar al voto a los ciudadanos. Con un mensaje como este, los militantes recibieron un aviso para colaborar con el partido, realizando llamadas aleatorias a los ciudadanos para presentar las propuestas del partido y así conseguir más votos para el PSOE. Y antes de recurrir a los militantes, el partido ha estado usando un sistema de llamadas automáticas que reproduce una grabación de la propia Pilar Alegría y de Marcelino Iglesias, actual presidente del partido en Aragón. Precisamente el PP ha denunciado esta medida de los socialistas ante la Junta Electoral. Los populares se quejan de que el PSOE llama a personas mayores y usa unas grabaciones en las que se acusa a Azcón de haber reducido en 400 euros la pensión de los jubilados aragoneses. Para los populares, un juego sucio que traspasa todas las líneas de la legalidad. Ay, qué eslogan tan bueno para el PSOE. Aquí se juega sucio. Sucio, y hay algunos que son más sucios aún, como por ejemplo Paco Salazar. Manuel Pino. Bueno, parece que todas las casas de investigación sociológica y todas las encuestas más acreditadas están dando resultados muy similares. No sé lo que va a sacar seguramente el CIS en esa corrupción sectaria a favor del PSOE. Muy mala leche, ¿eh? Sí, sí, pero sacará que ganará el PSOE por mayoría absoluta, ¿no? Pero bueno, todas las casas más serias dicen que va a ganar el PP con poquito, va a subir un diputado y tal, pero que extraordinariamente va a subir Vox y que parece que cae igual o peor que en Extremadura el Partido Socialista, ¿no? Esos son los grandes rasgos de la situación electoral del domingo y hay que esperar al resultado del domingo. El problema que se plantea aquí, Javier, es que en todas las comunidades autónomas que han ido a elecciones provocadas por la falta de aprobación de presupuestos por Vox y han tenido que anticipar elecciones, el resultado ha sido que ha salido más engordado Vox, tanto en Extremadura como parece que va a ser aquí. Entonces, parece que va a haber un cambio de ciclo donde va a estar mayoritariamente, las mayorías van a estar en el centro derecha, incluido Vox. Eso cada vez queda más claro. Entonces, para la gobernabilidad de este país, habría que hacer unos acuerdos
de defensa de la Constitución, unos acuerdos que se repitan desde arriba y que facilite la gobernabilidad en las comunidades autónomas y en el futuro gobierno, si los datos se confirmaran en unas elecciones generales. Pero sin unos puntos de acuerdo y sin un programa de legislatura, porque ahora están negociando en Badajoz, pero lo que tiene que ser es un programa de legislatura, no la presidencia. Y mañana te digo otra cosa, porque eso es ingobernable. Entonces, usted tiene que hacer un pacto de legislatura en los temas que usted no está de acuerdo ceder y los otros llegar a acuerdo de vamos a hacer este programa. Y con ese programa vamos a gobernar con normalidad democrática. Y yo creo que eso corresponde hacerlo porque los antecedentes que hay son malos. Vox huyó de los gobiernos por el tema de la migración, de los MENA y tal, y dejó abandonados muchos gobiernos. Vox impide la aprobación de presupuestos y provoca adelanto electoral. Vox está en una idea que quiere dar el sorpaso al PP, ¿no? Cuidado, no. Podrían haber renovado los presupuestos del año pasado, haber trabajado con esos hasta el final de la legislatura. Quien ha convocado elecciones es Azcón y María Guardiola, porque podían haber continuado con los presupuestos prorrogados. Lo que pasa es que, yo lo entiendo, el partido, los mayores, en la calle Génova, si le está haciendo un reproche a Pedro Sánchez y le está diciendo si no hay presupuesto tienes que dimitir, pues claro, lo que no van a hacer en las autonomías es llevarle la contraria a esa política. Pero que había alternativas para no convocar elecciones, vamos, tan sencillo como gobernar con los presupuestos prorrogados del año anterior. Bueno, por concluir, Javier, que están condenados a entenderse en un programa de legislatura, porque si no la gobernabilidad va a ser muy difícil. Sí, eso es verdad. Las comunidades autónomas, claro, con los resultados que hoy tenemos y las que quedan, que serán parecidos, y luego si al final vamos a una gran mayoría que solamente la puede conformar para un programa de gobierno y de cambiar cosas, el PP y Vox, pues tienen que entenderse para una legislatura, para dar seguridad y confianza a los que le depositen su voto. Respecto a las encuestas de Aragón, como antes Extremadura, lo que nos vienen a decir efectivamente que Vox sube, que el PSOE se despeña y que el Partido Popular gana las elecciones manteniendo o subiendo. Con lo cual, yo creo que los ciudadanos refrendan las gestiones que se están haciendo hasta ahora. Yo no soy de criticar a Vox, pero yo creo que Vox sigue viviendo bajo el efecto de Alvise, de aquellas elecciones europeas que se prometían muy felices y le aparecieron en una esquinita de su electorado un señor antisistema que sacó 3 eurodiputados y que les empujó a salirse de los gobiernos. Yo creo que fue el verdadero motivo. En cualquier caso, yo sigo diciendo, y digo lo mismo que siempre, y lo que decimos el PP en Madrid, el adversario y el enemigo lo tenemos en la Moncloa, y es a quien hay que desalojar. Otra cosa que quiero decir, Pilar Alegría es un desastre como candidata. O sea, el sanchismo sabemos que resta, pero es un desastre. Esta mujer que apareció en Aragón previo paso o anterior paso por el parador de Teruel, la noche infausta de Koldo, Ábalos y demás. Esta señora aparece en una infravivienda en Aragón diciendo, siendo con el sueldo ministra, que ella vive allí. Dice que está licenciada por la Universidad de Teruel, que no existe como tal, sino facultad. Y yo me planteo, ¿cuál es el nivel de los ministros de Pedro Sánchez? ¿Qué poquísimo nivel tiene esta gente? Y dicen, además, para reforzarles va Óscar López. Mira, Óscar López no puede ir a ningún lado. Que va junto a Antonio Hernando, cuidado. Pero Óscar López, que es quien ha elegido el PSOE para encabezar su alternativa en Madrid, tiene el Partido Socialista en Madrid hecho unos zorros. Es una persona con poco conocimiento de la región, con pocas ganas de trabajar, con poca talla política. Yo creo que es duro decirlo, pero es una persona, es un indigente intelectual, para mí. Y no creo que nos fuera a ofrecer nada. En Madrid, desde luego, y fuera de España, fuera de Madrid, pues menos todavía. Pero, fíjate, yo creo que hay algo de instinto suicida en Pedro Sánchez, en el sentido, no penséis, me he equivocado yo en el término, un instinto cesarista en Pedro Sánchez, que dice, no, soy yo y solo yo, y voy a presentar a los peores candidatos que tenga para demostrar que si votan, me votan a mí. Por ejemplo, Miguel Ángel Gallardo, ¿os acordáis? El candidato de Extremadura, hombre, el que ayudó al hermano músico, el que tal, estaba imputado. ¿Dónde se ha visto que el PSOE cometa ese error? La que tienen pensada para la Comunidad Valenciana, Diana Morant,
que va en el metro en Valencia, va en el metro a trabajar porque no la conoce nadie. No la conoce nadie. Andalucía, pasó lo que pasó. Pasó lo que pasó. Lectura, vamos a mandar a Marisú Montero. Oiga, pues nada, bienvenidos a la derrota. Porque hay un ánimo de autolesionarse, como diría aquel. Sí, esa es una ventana a la que tú miras, dices, pues puede ir por aquí, pero también puede ir por el control férreo del partido y nombrar a su guardia pretoriana en las regiones para que allí no se mueva nadie y que allí cada vez que haya que votar, pues todo aplaudía al presidente y el presidente y el presidente y el presidente. Pues que tiene una doble lectura, porque él ha cogido su consejo de ministros y desde arriba abajo lo ha puesto responsable de las regiones y candidatos, porque a Morán esa lo puso a él, porque a Pilar Alegría la manda a él sacándola del Consejo de Ministros y de ser la portavoz del gobierno, a Marisú Montero vicepresidenta del gobierno. Sí, pero perdóname, hay mucho de lo que dice Xavier, hay mucho y nosotros lo vemos en la Asamblea por iniciativas que presentan. Yo se lo he dicho alguna vez debatiendo con ellos, hay mucho de automutilación en sus iniciativas. Es que ellos nos han propuesto hablar de financiación autonómica. Encantados. Ellos, en una semana de un informe de la UCO, nos proponen hablar de transparencia y buen gobierno y de código ético. Es una desorientación absoluta en el cual el único protegido es Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, si de verdad, ya sabemos que España no le gusta y no le gustamos los españoles, pero si le gustara incluso a sus compañeros de partido, diría, primero voy yo a las elecciones, que me castiguen a mí y luego van las municipales y autonómicas. No, lo va a hacer al revés. Va a abrazar absolutamente a todo el Partido Socialista. Las expectativas que tiene el Partido Socialista quitando en Cataluña por ahora, son pésimas. Decía usted, hemos estado en Extremadura, ahora vamos a Aragón, va a ir Castilla y León, va a ir Andalucía. Las expectativas en todos sitios son pésimas. O sea, María Jesús Montero se va a presentar a hacer campaña en Carmona o en Linares con la financiación catalana bajo el brazo. Es que es un error político. Un imputado. Y por terminar, el recorrido de ministros del gobierno, el de Madrid. Óscar López, el que manda allí de Salvador. Sí, ya hemos hablado, un indigente. Óscar López en Madrid, ponerlo aquí a conquistar Madrid, que no tenía aquí ninguna base, ningún apoyo, nada, y viene de arriba abajo, no, tú a Madrid, y te vas a Madrid. Y tú tras haber pasado por Castilla y León y haber fracasado en Castilla y León. No tengo claro que sea ese el candidato yo el día tampoco, que haya elecciones en Madrid. No, pues está aquí metiéndose con la presidenta, asesinado con la presidenta. No cuaja y su partido está hecho unos zorros, bueno, de verdad. Está hecho unos zorros en toda España. No cuaja para pero ser no porque candidato. es porque sus políticas, cada día sus mentiras, cada día las está detectando mal la ciudadanía y van por muy mal camino. Las políticas de Sánchez y la demagogia y todo esto de podemizar el PSOE, que es lo que tiene hoy, podemizado el PSOE, que le ha comprado el discurso a Pablo Iglesias, pues podemizar el PSOE, le siguen las bases que comen de esto, pero no hay otros. Ya. Bueno, vamos a hablar de las elecciones ya celebradas de Extremadura. ¿Por qué? Pues porque el día 10 es el día en el que acaba el plazo. El día 10 tiene que haber investidura y si no hay investidura se tendrán que repetir las elecciones, cosa que ya dijo María Guardiola que haría sin problemas si no llegaban a acuerdo con Vox. ¿Cómo está la cosa del acuerdo? Pues dice que Guardiola dice que tratará de intentarlo, le quedan pues esta semana, que tratará de intentarlo denodadamente, pero los que están cerca del asunto dicen que un acuerdo es absolutamente imposible, que está más cerca la repetición electoral que un acuerdo con Vox. ¿Por qué? Pues porque dice que no se ponen de acuerdo con exigencias que están fuera del discurso político de la Junta de Extremadura, porque tampoco hay acuerdo en reparto de consejerías, en fin. Lo que nadie nos cuenta es cuánto cuesta la decisión de volver a producir elecciones, cuántos votos cuesta. No digo dinero, que dinero me parece que eran 7 millones las elecciones en Extremadura. Pero yo hablo de votos. A un candidato que gana las elecciones pero no puede gobernar, si repite el proceso, le cuesta votos, porque la gente dice, oye, mira, pues a lo mejor es que el problema es que tú no lo has sabido plantear, ¿no? Vamos a verlo. María Guardiola cree que es urgente llegar a un acuerdo con Vox para formar gobierno en Extremadura. Nosotros trabajamos para poder llegar a un acuerdo y hacerlo cuanto antes, pero esto requiere de voluntad de todas las partes, una voluntad que hay que demostrar en el fondo y en las formas.
PP y Vox tienen que llegar a un acuerdo antes del 10 de febrero. Sin embargo, las negociaciones están más alejadas que nunca y el acuerdo lejos de formalizarse. Así lo ha dejado caer el secretario general del PP de Extremadura, que considera cuestiones desproporcionadas y fuera de lo que le han dado las urnas las exigencias de Vox ante una oferta, según él, razonable del Partido Popular. Ambos partidos están cada vez más distanciados y uno de los puntos discrepantes podrían ser las consejerías, concretamente la de Agricultura, hasta ahora en manos de una persona de máxima confianza, de María Guardiola. Desde Vox acusan al PP de engañar a los extremeños y exigen garantías para retomar la negociación. Óscar Fernández Calle es claro, dice que María Guardiola confunde sus caprichos con la realidad y advierte que no apoyarán políticas de inmigración ilegal, de género o contrarias al campo. Pese al bloqueo en las negociaciones, el presidente de la Asamblea comenzará el periodo de consultas el próximo 5 de febrero. Mientras tanto, el tiempo corre y si PP y Vox no llegan a un acuerdo, el siguiente paso sería la repetición de elecciones. Hay que tener en cuenta que los comicios extremeños se celebraron el pasado 21 de diciembre. ¿Podría entonces María Guardiola volver a convocar elecciones? El primer pleno de investidura tendrá lugar el 3 de marzo, pero si en el plazo de 2 meses no hay acuerdo, se disuelve la Asamblea y se convocan nuevas elecciones. Un plazo que no es prorrogable, pero sí se podría retrasar estirando el periodo de consultas. Y si finalmente no hay acuerdo, la pregunta es ¿cuánto le costaría a María Guardiola una nueva convocatoria de elecciones? Pino. Javier, el resultado electoral ha dicho que hay que gobernar con otro, porque ninguno tiene la mayoría. Eso es evidente. Los ciudadanos han dicho, mire usted, aquí la mayoría no tiene nadie. Puede gobernar el PP con el PSOE, o puede gobernar el PP con Vox, pero parece que están condenados a un gobierno de coalición si quieren tener una estabilidad de legislatura. Y eso pues le toca la responsabilidad política de unos y otros ponerse en los acuerdos con un programa en la mesa para que la legislatura funcione. Repetir elecciones podemos encontrarnos con lo mismo, y con más derroche. Entonces, esto es un tema que se va a dar en las demás regiones que están convocadas a las elecciones. Ya lo veremos. Yo creo que no. Yo creo que no. Lo de Aragón... En Aragón yo creo que no. Bueno, pues no, ojalá. Pero si al final, para conformar mayoría, necesitas los votos que ha sacado uno de los partidos que han comparecido a elecciones, le tienes que dar su cuota de poder o llegar a unos acuerdos con ellos. Eso es la democracia, eso es así. Y tienes que hacerlo. Y tienes que forzar un entendimiento. O si no, no puedes estar permanentemente convocando elecciones, gastando dinero del contribuyente hasta que haya un resultado que te convenga. Porque eso no tiene un sentido, es un camino a ninguna parte. Porque han votado que uno solo no puede gobernar y eso está ahí. Sí, pero hay que recordar lo que le costó a María Guardiola convencer a Vox para que le votase la investidura a principio de su mandato. Y ahí, en los dos partidos, creo que hay gente que conoce y sabe de esas dificultades y cómo se solucionaron. Digo yo que con unos va a ser más fácil y con otros más difícil, pero al final la realidad es muy tozuda. Claro, los pactos al final siempre influye mucho la sintonía personal o la animadversión. Eso es fundamental, casi por encima de un pacto político, de reparto de consejerías, muchas veces. Yo, en cualquier caso, lo que sería bueno es que en este caso Vox, el PP sé que lo está haciendo, pero que Vox negociara desde Extremadura, no que lo negociaran desde Madrid. Yo creo que Guardiola debe ser generosa, estoy segura que lo va a ser, debería serlo y lo va a ser, y Vox debe tener cierta grandeza y responsabilidad, porque tentar a las elecciones porque estés en un momento bueno demoscópico electoral no es para siempre. O sea, el momento electoral es bueno para ellos, pero no tiene que ser para siempre. Yo antes mencionaba, y diciéndoselo siempre, que no debemos ir contra Vox, sino contra el Partido Socialista y contra Pedro Sánchez, pero a nosotros en la Comunidad de Madrid nos tiraron abajo unos presupuestos y dio como resultado en ese caso una mayoría absoluta de Isabel Díaz Ayuso. Y le hablaba también que viven bajo el efecto ese del síndrome Alvise, que hace que en muchos sitios no se decidan bien si van por únicamente lo nacional o lo local. Aquí en Madrid más de 20 y pico concejales de Vox ya se han ido. En el Ayuntamiento de Pozuelo de 4 queda 1 de Vox. Entonces sí sería deseable que no abusen del buen momento demoscópico y electoral.
porque estos son pero ciclos. vamos a ver. Entonces yo creo que lo necesario es que lleguen a un pacto o para gobierno o para que gobierne el más votado. Yo creo, en mi opinión modesta, que una repetición de elecciones no es conveniente para nadie. Pero escúchame una cosa, tú que eres gato viejo en esto de la política madrileña, ¿tú te acuerdas la generosidad del PP con Ciudadanos? ¿Hubo un vicepresidente de Madrid que era de Ciudadanos? A ver... Creo yo recordar hasta el nombre. Recuerde usted que era 30-26. Era bien. Entre iguales aquel pacto y que salió gracias al apoyo de Vox, que eran 12. Claro. Nos acordamos. Claro. Es decir... Era mucho más difícil eso y exigía más generosidad en todos los frentes que lo que se le plantea a María Guardiola. Yo he empezado diciendo que espero que mi compañera María Guardiola tenga generosidad y que estoy seguro que la va a tener. Pero que pero que los otros también... Fíjate que eran 3 platillos, que había que... Bueno, que había algunos muy subidos a la parra, con ambiciones de hacer de copresidente. Era muy complicado. Y lo hicieron. Mucho más complicado que lo de Azcón, por ejemplo, en Aragón. Yo, conociendo a Jorge Azcón, tengo bastante claro que lo tiene medio embastado el acuerdo. Pero bueno, ya veremos. Ojalá, yo lo deseo. Ojalá. Porque hay que facilitar la gobernabilidad después de las elecciones. Y una gobernabilidad de una legislatura, ¿no? De sobresalto a cada votación, voto a voto. Y se puede gobernar en minoría. Sánchez. Porque Aznar lo hizo Felipe, claro. Y lo está haciendo por desgracia Pedro Sánchez, llegando a apoyos de la manera que él llega. Pero el juego parlamentario y el juego de pactos, puedes gobernar en minoría cuando tienes tanta diferencia de votos respecto al segundo o al tercero. Sobre todo si eres capaz de eludir lo que te enfrenta con ese aliado que quieres tener. Y eso pasa por la experiencia política, tan importante. Y María Guardiola y el señor de la candidatura, Óscar, de la candidatura de Vox en Extremadura, son en política 2 recién llegados. Sí, pero ha habido mucha injerencia también de Madrid en los pactos y viajaron allí, y los europeos, los otros, estuvieron allí haciendo... Eso no es distinto en el PP. Sí, bueno, pero te digo que también eso dificulta muchas veces. Sí, pero... Dificulta muchas veces porque también hay vientos internacionales de lo que están impregnados los que están más por Europa que por aquí, que por la política nacional. Entonces vienen ahí con otros planteamientos. Y quiero recordar que no se acuerda ya nadie de las caras que tenían muchos consejeros de Vox y vicepresidentes el día que se rompieron, tuvieron la orden de romper los gobiernos autonómicos. No eran partidarios porque aquellos gobiernos estaban funcionando en la mayoría de sitios. Sí, pero convendrás conmigo, claro, consideraron que no se cumplían. Genera desconfianza en el electorado. Que unos gobiernos que empiezan a andar y luego sale corriendo una de las partes, pues genera desconfianza en el electorado de los posibles acuerdos. Si le damos credibilidad a las encuestas, no parece, pero bueno. No parece, pero ni en un caso ni en el otro. El tiempo lo dirá. Ni en un caso ni en el otro. Bueno, tenemos que dejarlo aquí porque no tenemos más tiempo. Si acaso tengo tiempo para agradecer a mis invitados su presencia y sus opiniones y a ustedes su paciencia y su interés. Pero para ustedes hay premio a la vuelta de publicidad el día en 30 minutos. El día en 30 minutos, una semana tan solo después de que la oposición tumbase el decreto ómnibus de Pedro Sánchez, el gobierno ha rectificado y lo ha hecho pues como tenía que haberlo hecho en un principio, separando la revalorización de las pensiones de los elementos tóxicos que llevaban detrás. La maniobra perseguía utilizar la negativa previsible de PP y de Vox en las elecciones aragonesas y presentarlos como contrarios a la mejora de la vida de los pensionistas. El gobierno podemos decir hoy que en ese empeño, por lo menos, ha fracasado. Y Moncloa también se ha visto obligado a suavizar el conocido como escudo social que a partir de ahora, si sale adelante en el Congreso de los Diputados, no va a afectar a aquellos propietarios que tengan solo una vivienda en alquiler. Esto quiere decir que la moratoria antidesahucios solo va a afectar a partir de ahora a los grandes tenedores y que va a permitir que todos esos desahucios que llevaban años paralizados puedan seguir adelante. Este acuerdo que se ha pactado con el PNV
horroriza a Podemos y en Junts se están pensando si votar a favor. El gobierno de Pedro Sánchez rectifica y se ve obligado a trocear el decreto ómnibus que hace una semana tumbaron PP, Vox, Junts y UPN en el Congreso. Han optado ahora por aprobar 2 decretos separados y, por tanto, 2 votaciones distintas. La de la subida de las pensiones y otra con todo el escudo social. Separar la revalorización de las pensiones de otras medidas más polémicas y que nada tenían que ver aumenta las opciones de que estos decretos reciban luz verde en el Congreso y que los jubilados no vean reducida su paga en febrero. Esta revalorización supone unos 50 euros más al mes de media para cada pensionista. Las pensiones mínimas con cónyuge a cargo o las pensiones de viudedad con cargas familiares será aún más elevado y llegará hasta un 11,4%. Pueden significar cerca de 130 euros cada mes para personas que no llegan a la pensión mínima. En el decreto del escudo social incluyen varias medidas, entre ellas las ayudas por la DANA, por los incendios y la prohibición de desahuciar y cortar los suministros básicos a los inquilinos que no paguen el alquiler. Este último punto tiene una excepción para aquellos propietarios que tienen solo una vivienda en alquiler. Ellos estarán protegidos frente a posibles impagos de los inquilinos y podrán echarlos. A este acuerdo ha llegado el Gobierno con el PNV. Aplaudimos que por fin el Gobierno haya rectificado. Lo que hemos conseguido es que los pequeños propietarios, los que solo tienen una vivienda en alquiler, recuperen la posibilidad de alquilar sus pisos, que no se queden sin lo que les corresponde y sin los ahorros de toda una vida. Ahora el Ejecutivo tiene que garantizar la mayoría de los apoyos. Sumar aprueba esta decisión mientras critica a Podemos. Belarra habla de asco absoluto. Por su parte, Junts no ha querido cerrar ningún acuerdo y pide leer la letra pequeña. Ojo a los propietarios con viviendas en alquiler porque lo aprobado hoy en Consejo de Ministros les interesa. Moncloa se abre ahora a suavizar la prohibición de desahucios a personas vulnerables y a dejar fuera a los caseros que tengan un inmueble en alquiler, además de su vivienda habitual. Esta medida fue aprobada durante la pandemia y en los últimos años ha disparado los casos de ocupación, aquí lo ven, un 11%. El cambio introducido este martes puede servir para bajar considerablemente este dato. Un estudio de Alquiler Seguro estima que el 93% de los propietarios españoles tienen solo una vivienda en alquiler y pertenecen, por tanto, a este colectivo beneficiado. Los que decían que el decreto ómnibus no se iba a trocear, que tenían fiebre ese día, o no sé, porque eso ha durado una semana, o es que no conocen a Sánchez de verdad. Una semana ha tardado el Gobierno en trocear el decreto como debiera haber hecho de buen principio, como anunciamos aquí que haría. ¿Qué explica todo esto? Y que seguramente nunca se lo van a contar con sinceridad. Pues lo que aquí calificamos como filibusterismo tiene que ver con ensuciar el decreto de la revalorización de las pensiones con 21 asuntos que nada tienen que ver con ello. ¿Y para qué? Eso es lo importante, que se queden con el para qué, para podérselo reprochar a PP y a Vox en la campaña electoral aragonesa. En esa campaña se ha llegado a decir: la derecha no quiere que le aumenten las pensiones a tu abuelo. Se lo he oído yo al propio Sánchez en Aragón, con esa chaquetilla horrorosa de mercadillo que usan las campañas electorales. En fin, los datos de las encuestas y los internos que maneja el partido de expectativas de voto de Pilar Alegría demuestran que está varada en la playa de los peores resultados del PSOE en Aragón, y que la maniobra de querer imputarle pues, los perjuicios a los ancianos, jubilados y tal, no ha surtido el efecto deseado. Por lo tanto, mejor quitarse ahora el problema de encima y dejar el decreto revalorización limpio de esos bichos incómodos que a veces aparecen en las manzanas ricas. El chantaje fracasó y el Gobierno ha sido derrotado por los que en su día tumbaron el decreto ómnibus. Y así pasará la historia. Al otro lado del charco ideológico, Sánchez se gana al PNV para endulzar las medidas antidesahucio y que se puedan aprobar reduciendo el efecto sobre tan solo los caseros que disponen de una vivienda en alquiler. Algo que incumple lo acordado con Podemos, que quería dejar en
la desolación a todos los caseros que tienen algunos pagadores de alquiler vulnerables y que por lo tanto no se pueden desahuciar. Por eso Ione Belarra calificaba a Sánchez de la medida pactada por el PNV y Sánchez como de verdadero asco. Bueno, y Óscar Puente retrasa la reapertura del AVE Madrid-Andalucía sin fecha por las condiciones climatológicas. El ministro, que a estas horas sigue compareciendo en el Congreso, se ha escudado precisamente en el cambio climático y en la gestión previa del Partido Popular para justificar el estado de los trenes. Marina Neila, tú lo has estado siguiendo y tienes la última hora desde redacción. Sí, Marina, tras 5 horas de comparecencia, más de 5 horas, sigue hablando Óscar Puente. El ministro dice que todavía no se puede descartar ninguna hipótesis, que ellos sabían desde un principio que había 2 trenes accidentados, pero eso sí, evita dar una fecha de reapertura de esa línea afectada por el accidente, la que conecta Madrid con Andalucía. Él lo achaca, como bien dices, a las condiciones climatológicas. Facilitar una fecha para la restitución del servicio original en plenas condiciones de seguridad no es posible. Nos fijamos un objetivo de 10 días naturales, pero, como saben, en estos días tenemos una situación climatológica que incluso ha llevado hoy a la propia Junta de Andalucía a tomar medidas de limitación de la movilidad, y es evidente que las obras también se ven afectadas. Y con respecto al caos que se vive en Rodalies, el ministro Óscar Puente culpa de todo esto al Partido Popular por el abandono previo. Dice que ellos no compraron ningún tren durante su mandato y que ahora él no puede arreglar todo en 2 días. Una red ferroviaria no es una tetera, no se arregla en 2 días. Es muy compleja. Y cuando se abandona durante años, cuando no se invierte, cuando no se mantiene, pues lo lógico es que eso se arrastre durante tiempo. Y sobre todo lo que sitúa muy claramente es el papel de unos y de otros y quién está en condiciones de exigir responsabilidades y quién no. En los gobiernos de José María Aznar y Mariano Rajoy, el balance de Rodalies en lo que a material rodante se refiere es cero. Cero patatero. Es una expresión que creo que empleó un día el señor Aznar. Cero. Puente además ha adelantado que mañana por la mañana se reunirá con los sindicatos ferroviarios para evitar que hagan esa huelga que tienen prevista. Muchas gracias, Marina Neila. Bueno, vamos a hablar del caos en las rodalías o en las cercanías de Cataluña, porque esta mañana se han producido 2 fallos casi consecutivos del sistema que gestiona cómo tiene que ir el tráfico de cercanías catalán. Ha sido un problema del software, una vez más, ha sido un problema del software. Y a partir de las 7:15 de la mañana el caos ha ido yendo y al final pues ha afectado a toda la circulación ferroviaria de cercanías en toda Cataluña. Después de las incidencias de días anteriores, los más afortunados usuarios de la red de cercanías catalana pueden decir hoy que han llegado a sus destinos, los más afortunados, con retrasos de más de 1 hora. Y hoy además cientos de trabajadores del sector ferroviario se han concentrado frente al Ministerio de Transportes para exigir más seguridad y más inversión en los trenes. Todos los sindicatos han estado presentes en esta protesta que ha aglutinado desde maquinistas hasta personal de catering, pasando por trabajadores del Centro de Control de Adif o técnicos en mantenimiento. Juntos han denunciado la gestión de los actuales responsables del sector y han pedido más inversión en mantenimiento preventivo y dejar de destinarlo a construir nuevas vías. Los próximos 9, 10 y 11 de febrero, salvo sorpresa, habrá huelga en el sector. Les escuchamos. Estamos normalizando hasta ahora retrasos, incidencias, averías y creemos que es el momento de retomar todo el mantenimiento, de retomarlo con personal propio y de que esto nos sirva como un aprendizaje para que no se pueda ahora volver a repetir. Las encuestas y los trackings internos del Partido Socialista en Aragón han llevado el pánico al entorno de la candidatura de Pilar Alegría a la presidencia aragonesa. Y la respuesta de Moncloa también va por el mismo sendero. Hay que tomar medidas, esto va muy mal, serán los peores resultados de la historia del PSOE en Aragón.
¿Y cuáles son las medidas que se han tomado en la Moncloa? Algunas les producirán un verdadero shock al conocerlas. Han enviado a 3 personas de confianza del presidente del gobierno, los pretorianos, entre los que se encuentran 2 que levantan emociones, pues así que abren la boca, Antonio Hernando y Óscar López. Esos son los enviados. ¿Y cuál es la idea genial que estamos guardando para el final? Crear unos call centers en los que una grabación de Pilar Alegría y otra del expresidente, el viejo presidente aragonés socialista, Marcelino Iglesias, van a despertar el voto y van a hacer que la gente se olvide de la corrupción y se olvide de los abusos sexuales dentro del partido. A escasos días de que se celebren las elecciones autonómicas en Aragón, el PSOE ha entrado en pánico. Las encuestas no son nada favorables para Pilar Alegría y todo indica que sufrirá un batacazo. Para evitarlo, Ferraz ha tomado unas medidas in extremis. Ha enviado a Zaragoza a Borja Cabezón, íntimo amigo de Pedro Sánchez, a Óscar López y a Antonio Hernando, para tratar de revertir la tendencia de las encuestas. Cabezón ha reunido a varios cargos del PSOE de Aragón en la sede del partido para intentar resucitar la campaña con una charla motivacional. Pero esto no es todo. El partido también ha improvisado un call center con la ayuda de los militantes para animar al voto a los ciudadanos. Con un mensaje como este, los militantes recibieron un aviso para colaborar con el partido, realizando llamadas aleatorias a los ciudadanos para presentar las propuestas del partido y así conseguir más votos para el PSOE. Y antes de recurrir a los militantes, el partido ha estado usando un sistema de llamadas automáticas que reproduce una grabación de la propia Pilar Alegría y de Marcelino Iglesias, actual presidente del partido en Aragón. Precisamente el PP ha denunciado esta medida de los socialistas ante la Junta Electoral. Los populares se quejan de que el PSOE llama a personas mayores y usa unas grabaciones en las que se acusa a Azcón de haber reducido en 400 euros la pensión de los jubilados aragoneses. Para los populares, un juego sucio que traspasa todas las líneas de la legalidad. Bueno, y la regularización de inmigrantes anunciada por Pedro Sánchez nos deja imágenes como estas. Cargas policiales en el consulado de Argelia en Alicante, donde unos 200 extranjeros se agolpaban esta mañana para realizar distintos trámites de documentación relacionados con esta regularización. Las colas comenzaron ya a las 4 de la mañana y a eso de las 6 los agentes se vieron obligados a cortar parcialmente el tráfico. Pese a ello, no se pudo evitar que el ambiente se caldease. Empujones y avalanchas obligaron a varios de los agentes de esta unidad a intervenir. Muchos de estos inmigrantes se encontraban allí en ese momento para solicitar su certificado de antecedentes penales. Se trata de un documento que solo pueden pedir y pueden expedir los consulados. Esto está provocando que imágenes como esta que ven en Alicante se repitan por todos los puntos de España. La presidenta del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, ha alertado hoy ante el rey Felipe del grave déficit de jueces que tiene nuestro país. Ha avisado además que la creación de 500 nuevas plazas, que ha sido ya anunciada por el Gobierno, no va a resolver ese problema. Ha sido en el acto de toma de posesión de la promoción de nuevos jueces en la Escuela Judicial de Barcelona. Perelló ha mantenido que el centenar de incorporaciones que se ha producido hoy tampoco resuelve el problema endémico de falta de jueces en nuestro país. Ha contado que la media de jueces por habitante de España está muy por debajo de la que es la media de la Unión Europea. Tenemos un grave déficit de jueces y así lo ha advertido de forma reiterada el Consejo General del Poder Judicial. El reciente proyecto de creación de nuevas plazas judiciales es una buena noticia, pero no aborda ni resuelve el problema de fondo. Tampoco se puede reducir el nivel de exigencia ni la formación requerida, pues ello puede comprometer la calidad del sistema y, en definitiva, la efectividad de la tutela de los derechos de los ciudadanos que las leyes proclaman.
Y en el panorama internacional hoy se cumple un mes de la detención, de la extracción de Nicolás Maduro y de su mujer por parte del gobierno de Estados Unidos. Desde ese día, tanto él como su mujer se encuentran en Nueva York a la espera de comparecer de nuevo ante un tribunal el próximo 26 de marzo. Desde ese momento, Delcy Rodríguez, la que por entonces era su vicepresidenta, ha ocupado el cargo de presidenta encargada. Y mientras Trump trata de normalizar esas relaciones con el régimen que ahora mismo preside, como decimos, Delcy Rodríguez, el papel que va a jugar María Corina Machado es desde luego una incógnita. Ella insiste en que ese camino, esa transición a la democracia es irreversible, pero por el momento Donald Trump no ha dado ningún tipo de señal de que quiere que ella participe de ese cambio. Hoy la líder opositora se ha mostrado abierta a reunirse con Delcy Rodríguez en el caso de que fuese necesario. Y si es necesario intercambiar en algún encuentro a los efectos de definir el avance de un cronograma de transición, pues se hará. Eso no está ni estaría jamás descartado. Pero como yo lo he dicho todas las veces y los venezolanos lo saben, cualquier proceso de intercambio, de acercamiento, es sobre la base del reconocimiento del 28 de julio. Y en la página de Sociedad hay que hablar de los efectos de la borrasca Leonardo sobre el sur de la península ibérica, en conjunto sobre toda la península ibérica, norte, sureste y oeste, pero sobre todo focalizado en Andalucía y los daños que se han producido ahí y lo que les espera mañana. Hoy las clases estaban suspendidas en Andalucía, excepto en Almería. Pero es que la Agencia Estatal de Meteorología, la EMET, ha emitido un aviso rojo por lluvias muy abundantes mañana en Grazalema, en Cádiz y en Ronda, en Málaga. Esas lluvias extraordinarias producen un peligro nuevo, un peligro extraordinario por posibles crecidas de los ríos y que den paso a algunas inundaciones de las poblaciones por las que atraviesan. La EMET advierte de que se pueden acumular más de 150 milímetros de lluvia en las próximas 12 horas y más de 200 en las 24 horas de mañana en esas zonas descritas. La EMET, este organismo, ya advirtió el pasado lunes de que los suelos están ya acumulando tanta humedad que las nuevas lluvias podrían causar inundaciones con facilidad. La península se encuentra todavía bajo la influencia de la borrasca Leonardo, que a pesar de que tienen fama estas borrascas que han llegado encadenadas desde el Atlántico de pasar por la península a gran velocidad, da la sensación de que los tiempos de la borrasca Leonardo han sido mucho más largos. Bueno, Marina, entonces, ahora un ciego puede recuperar la visión gracias a la tecnología. Así es el caso de Miguel Terol, que después de 3 años invidente, sin poder ver, ha recuperado la vista gracias a una terapia experimental en una universidad de Elche. Ha sido un implante cerebral el que ha logrado el milagro. En 2022 decidió apuntarse a este ensayo que le ha devuelto la luz. Gracias a un implante que ahora ya ni siquiera utiliza, puede distinguir movimientos, luces y hasta letras grandes. Poco a poco está volviendo a una vida normal. Su caso es único en el mundo. Este ensayo abre la puerta a que la ceguera deje de ser algo irreversible. Y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, especialmente a los que continúen con la señal del Toro Televisión. Y les dejamos como cada noche con Sandro Meco y con la última hora de Estados Unidos. Mañana volvemos. Gracias.